Estudios Superiores, René Descartes, en diversos géneros periodísticos, gramática, lingüística, procesos de comunicación, taller de análisis e investigación, evolución de la comunicación y desarrollo de los medios de comunicación en México, entre otras asignaturas. Desde el 2021 a la fecha se ha desempeñado como director de vinculación de la oficina de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, con la cual conduce el programa informativo Martes del Jaguar, ¿sí? Entre muchas otras cosas, seguramente. Es una breve reseña. Entonces, sin más. Pero bueno, me congratula ver caras jóvenes que muchas veces, como señalaban en la cuestión de curricular, pues di clases, y la verdad, pues lamentablemente también me ha tocado ver pues cómo la cuestión digital pues nos ha llevado a ser un poco más pues, la rapidez, la inmediatez, y de repente pues ya los libros son cosas del pasado. Ahora es la cuestión de bibliotecas digitales y demás, la nueva generación que arriba de 30, 40 segundos, y no, pues obviamente pues ustedes como estudiantes de carreras tan importantes como comunicación, pero también como antropología e historia, lo saben, que en el devenir histórico de la comunicación, paradójicamente, pues el ser humano se ha comunicado desde siempre, desde que existe. Obviamente ha habido comunicación, y sin embargo, dentro de lo que es como tal una profesión, impresos de hace 2 siglos, ¿no? La imprenta, que era lo más novedoso, y tener el día a día de la noticia, aunque sea con un día de desfase. Luego llega la radio y se hace mucho más rápido, y sin embargo decían que la radio iba a matar a la prensa escrita, lo que no aconteció, y cuando la televisión resurge, pues dicen que iba a morir la radio porque la televisión se convertía en la mentira. Si ven en la cuestión de medios tradicionales, por ejemplo en Campeche prácticamente no tenemos prensa escrita local. O sea, el periódico donde yo laboré por 20 años, Tribuna, que fue uno de los máximos exponentes, pues en enero dejó de circular como impreso, y sin embargo sigue manteniendo vigencia en la era digital. Y obviamente, pues aquí en Yucatán sí hay periodismo todavía impreso, pero ya son los menos. O sea, ahorita tú vas y te informas ya no en el periódico tradicional, que aun cuando circula, por ejemplo, el Por Esto o el Diario Yucatán, pues la mayoría de ustedes se informan a través de las redes sociales, sobre todo, ¿no? En Facebook, sobre todo. Entonces, ¿qué decían antes? ¿Dónde lo leíste? No, pues en el diario, en el Por Esto. Entonces sí es cierto, ¿eh? Si lo leíste allá es cierto. Hoy, ¿dónde lo leíste? En el Diario Yucatán. No creo, porque son panistas, esos son muy tendenciosos. No lo leí en el Por Esto. Son bien izquierdosos. Entonces, ¿dónde lo leíste? En el Facebook. Entonces sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Y esa es la novedad que estamos teniendo aquí, a grosso modo. El periodismo en la era digital a eso nos está llevando, lo que cuestan los nuevos medios digitales, qué se narra desde lo digital, herramientas digitales, datos abiertos, seguridad, las fake news, que ahora pululan mucho más que antes, y nos llevan incluso a que, por ejemplo, en el programa de la gobernadora Laida Sansores, en su programa Martes del Jaguar, se le dedique un espacio a estar aclarando las notas falsas, que son muy seguidas, y que en el día a día de las redes sociales, en la inmediatez que se buscan, pues casi siempre, pues el que quieren ser el primero en lanzar la noticia, en ganar la primicia, y sin embargo casi siempre incurren en falsedades, en no investigar a lo que te obliga el periodismo tradicional. Ahí recordaba precisamente una entrevista de Héctor Cobá cuando decía, estamos aquí entre universitarios, y dijo, pues es que ahorita cualquier pendejo es periodista que hace uso de todos los medios, y sin embargo, pues hoy precisamente la era digital te permite ser periodista casi a instantáneo, ¿no? Y ya hay nombres rimbombosos, escuchas por ejemplo periodismo ciudadano, o en ese entonces Salvador López Espínola, a señalar siempre jocosamente, dice, bueno, es que eso nos lleva a comprender que el abogado encierra sus errores, el doctor los entierra, y el periodista nos publica 8 columnas. Y eso obviamente porque pues ha menospreciado a tal grado la cuestión del periodismo, que dice, bueno, ¿para qué te formas si ahorita con que agarres tu cámara con las 20,000 formas que tiene un teléfono digital, ya abres la transmisión y ya estás transmitiendo, ya eres periodista? Pero si tú escuchas transmisiones de ese tipo, de repente te encuentras con cada garrafalidad que atenta no solo contra la sintaxis, sino contra el mismo idioma, ¿no? Es que aquí encontraron a un muerto que ya había muerto cuando se ahogó. O sea, riñen con la lógica.
Sí, en la siguiente, por favor. Y pues, como dicen los chavos de ahora, el choro siempre, el azote, el poder, el periodismo y demás. Trato de hacerla formal, sí, pero sin olvidar que finalmente el periodismo, desde que se creó, y fíjense lo importante, y ustedes me van a decir si no, desde que el hombre tiene uso de razón, se informa, y siempre han escuchado que la información es poder, ¿no? Obviamente, en el transcurso del tiempo, pues el periodista ha sido importante, quieras o no, el periodista es importante. Incluso vean las últimas películas del fin del mundo, cuando se está destruyendo la ciudad de Los Ángeles, un huracán, Armagedón, están los doctores, están los de protección civil, están todos, y está un periodista crónica. O sea, la importancia que el periodismo tiene es vital desde el mismo origen del ser humano. Y ustedes también aquí como estudiantes de antropología lo están viendo en la cuestión de los murales, que nos quisieron dar a entender, que nos quisieron informar, y hay muchas teorías, ¿no? Obviamente aquí resumimos todo, en el caso del periodismo digital, a la aparición del internet. Fundamental, la base de todo es el internet. El que hace 30 años empezase a utilizarse los primeros portales informativos, pues nos estaba augurando todo lo que se veía venir. Incluso si analizan la historia, bueno, recientemente la política ya se hace a través de las vías de redes sociales, y uno de los ejemplos más importantes, y quizás que fue el que le dio el boom a la cuestión del periodismo digital, a la era digital, fue Barack Obama. Cuando él se lanza, decía, no, ¿cómo va a ganar un negro? Despectivamente, ¿no? Que además impreparado, mandado por su mujer, mandilón, no tiene posibilidades, tiene que ganar el senador. ¿Por qué? Porque pues, él es de la vieja guardia, la casta divina, todo lo que en Estados Unidos aplauden, que fue a la guerra, héroe de guerra y demás. Y sin embargo, Barack tuvo a su favor el incursionar en las redes digitales con bastante éxito, con frases que es lo que le da sustento a las redes digitales, porque si tú en el Facebook escribes una nota de 3 cuartillas, les puedo comentar con toda seguridad que si te leen 4 o 5 es mucho. Y eso tiene que ver en que pues es tanto el cúmulo de información que se puede obtener a través de los medios digitales, pues que el ser humano va rápido, ¿no? Y te vas por el encabezado, si no te gusta lo que sigue. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de enganchar, y ahí es donde está propiamente el kit del asunto. Si yo como periodista solo quiero la inmediatez, pues empiezan a haber información tan divergente, divagante, como el decir que ya hay cura contra la diabetes. Ustedes métanse a las redes y miren, esto está siendo censurado antes de que lo desaparezcan, lean, y ahí va uno y le da el clip y te mandan 20,000 cosas y todo, y nunca aparece la cura contra la diabetes, porque simple y llanamente médicamente no está curable. Es una enfermedad crónico-degenerativa que solo se controla para que el paciente pues, pueda vivir más años de manera más cómoda y demás, pero sin llegar a una solución. Entonces, es el engaño precisamente el peor enemigo ahorita de la era digital, de los medios digitales. ¿Por qué? Porque en su afán de dar clip, pues enseguida, véanlo, viene Luis Miguel a Mérida, y ¿qué nos interesó de Luis Miguel? Ni siquiera el concierto, sino que una familia se vio interrumpida porque no permitieron que lo grabaran cuando él estaba en el restaurante. Entonces la morbosidad siempre es lo que llama, ¿no? Y obviamente pues empiezan todas las portales a ser parte de esa historia para ganarse adeptos. ¿Y qué pasó? Pues ustedes, es una historia reciente, pues apareció una página donde querían disculparse con la familia y los invitaban al concierto, y resulta que fue una falsa alarma. Y al final del día, ¿qué logró Luis Miguel con esto? Pues que su gente fuera, los apapachara y los llevara. Y ahorita todo el mundo está hablando de la familia, que Luis Miguel en Mérida le hizo esto, pero Luis Miguel es tan bueno, el sol, tan bondadoso, tan querendoso, que se los llevó a Cancún, los apapachó y demás. Entonces eso me está llevando a pensar que fue plan con maña a lo mejor, ¿verdad? ¿O ustedes qué creen? Siguiente. Aquí está, ¿qué buscamos y quiénes lo realizan? Precisamente la relevancia de los nuevos portales informativos. Nunca se han preguntado por qué el periodista sale a buscar información de una manera quisquillosa, dice por allá nuestro amigo Héctor Foba. Y cuando dice, ¿por qué quisquillosa? Porque siempre estás puntilloso así, porque si yo informo que
el gobernador Huacho Mena está bonito y su guayabera está bonita y demás, pues no, a nadie le interesa. El hijo de Huacho Mena se fue a sentar en la silla y eso no se le puede permitir, Yucatec. Y tú tienes que salir el gobernador y decir, no, eso es mentira, es una silla que está ahí para el turista, que cualquiera se puede tomar la foto y todo. Y aquí sirve de publicidad. Si ustedes van a Campeche y no se ven en el Mar del Jaguar, sí se pueden sentar en la silla de la gobernadora. Así que ustedes me dicen cuándo los invitamos, va a una delegación de comunicación y serán bienvenidos para que se sienten en la verdadera silla del gobernador de Campeche. Bueno, ya ha pasado la publicidad, seguimos. ¿Quiénes lo realizan? Se trata de periodistas que decidieron emprender por iniciativa propia, los freelance que le dicen, pero que nos está conduciendo precisamente a esa situación porque los medios tradicionales están moribundos y ya muchos, pues la vieja escuela de que tienes contrato, te doy seguro y todo, ya está pasando a un segundo término. Ahorita un periodista pues ya no tiene la exclusividad, ya no la tienen ni siquiera los artistas de Televisa, ¿no? Entonces menos un periodista. Y es bueno y es malo, sí, es bueno porque finalmente te permite que tu información pueda dársela al mejor postor, entonces tanto medios locales, regionales y nacionales se interesen. Es malo en el sentido de que no te da una estabilidad económica, ¿no? Hoy puedes tener 5 o 6 notas de relevancia internacional y el siguiente mes no pasa nada porque los presidentes y los gobernadores decidieron no hablar, no decir nada, ¿no? Y obviamente pues vean qué tan importante es la cuestión digital, de dónde nos informan los gobernadores y los presidentes de sus actividades, en sus mañaneras que se transmiten en los streaming y demás, ¿no? Entonces a eso nos está conduciendo el periodismo digital y a eso ustedes deben de enfocarse desde el momento en que es importante incursionar, sí, pero no perder algo esencial, lo que le da la esencia al periodismo, que es la formación. O sea, finalmente, pues si no estuvieran buscando ustedes el profesionalismo, pues no estuvieran en esta universidad, no estuvieran estudiando la carrera, ¿no? Finalmente estuvieran a lo mejor de cocineros y se encuentran con Luis Miguel, transmiten y se vuelven periodistas por un día, ¿no? Porque quiero decirles que todos llevamos un periodista oculto en nosotros. Aunque mi abuela dice que no, que somos chismosos. Es la esencia, ¿no? Seguimos. La otra cara de la moneda. Y es lo que les comentaba de los muchos grupos de información, porque paradójicamente, aunque el periodista ahorita está incursionando en buscar la libertad vía la cuestión de los medios digitales, pues si ustedes se fijan, los medios tradicionales están transitando al periodismo digital y obviamente manipulándolo, buscando sus beneficios. Por ejemplo, los famosos multimedias, ya no les funciona la cuestión de impresión. Un caso específico, Milenio, que tiene televisión, radio, semanarios y demás, y sin embargo la mayor relevancia, la mayor resonancia, el mayor impacto lo dan en redes, ¿no? Aristegui, que es una de las pioneras en este caso, ¿no? El propio Loret de Mola. Y bueno, uno de los casos más significativos que a mí me congratula, aunque a muchos les cae muy mal por su forma de ser conservadora, tendenciosa y como ustedes quieran llamar, es el teacher López Dóriga. Imagínense, ya hay más de 60 años incursionando en medios de comunicación, 50 en Radio Fórmula y demás, y el señor es el vivo ejemplo de cómo te vas transformando de un medio a otro, de un siglo a otro, y de repente era uno de los mejores columnistas, de los mejores reporteros, se codeaba con los presidentes y eran las 8 columnas de los periódicos, y cuando resurge la radio, incursiona en la radio desde hace 50 años, y de repente lo ves en la televisión, y por casi una década fue el amo y señor de la televisión, y cuando sale de Televisa, que todo el mundo dijo, se acabó López Dóriga, pues ahí están en sus medios digitales, nos gusta o no, uno de los que tiene mayor audiencia, y entonces eso nos implica que los medios digitales sí son importantes, y la vieja guardia pues se tiene forzosamente que adaptar, y sobre todo ustedes, las nuevas generaciones, pues ir perfeccionando en esa situación y no perder de vista que es la profesionalización lo que les mantiene vigente a través de un medio digital. Porque yo puedo tener la cuestión digital, pero si mi contenido no es profesional, si mi contenido se basa en mentiras, si mi contenido se basa en chacoterías, pues no va a trascender más allá de que te lea la vecina y si acaso en algún otro municipio, pero no pasa más. Hoy, el mejor ejemplo, digo, y a lo mejor ustedes también tienen ahí alguna referencia que tengan de medios que en algún momento vivieron la gloria, vinieron a menos y ahorita vuelven a estar de moda en el streaming, en las redes. Por ejemplo, ¿tienen algún ejemplo? Ustedes que estudian comunicación, que están pendientes de las redes. Bueno,
quiero decirle que hasta sus artistas, sus cómicos locales de repente se vuelven periodistas, ¿no? Tila María Sexto de repente dando noticias, ¿no? Juan más, Ruperta Pérez Sosa, para que vean que yo estoy pendiente de Yucatán. Ok, seguimos. Y bueno, más que no, medios observaron laboratorios de innovación, lo que les comentaba, la cuestión del periodismo cuando en algún momento, ¿qué requieres? Puedes continuar la siguiente. Esto es el periodismo moderno. Ya la parafernalia de la cámara importante, el camarógrafo, el que veía el micrófono, el reportero, el maquillista que te daba tu retoque antes de salir al aire, bueno, ahora se circunscribe a esto. Un teléfono que cualquiera puede tener, que cualquiera puede transmitir e increpar a políticos, artistas y demás. Pero ahí está el tip, vuelvo a insistir, sí, cualquiera puede hacer eso, sí, pero si tienes un manejo profesional, si tienes una cuestión de formación profesional en medios, pues te vuelves ¿cómo le dicen cuando te vuelves una estrella, pero desde los medios? Un rockstar, ¿no? Ok, seguimos. ¿Y cómo nos va a cambiar la vida digital? Lo que nos decía la nueva tecnología entrando de lleno en nuestras vidas. Como en su momento la televisión y la radio entraron, hoy véanse en sus familias cuando van a comer. Ya nadie prende la televisión, pocas veces prenden la radio. ¿Dónde se están informando? A través de su tablet, a través de su teléfono. Y entonces es impactante, pero además llegamos a la paradoja esa de que los medios digitales nos pueden unir a grandes distancias y acercarnos, pero los que estamos cerca nos alejamos. Tengo un hijo de 14 años que ha llegado al extremo de pedirme la sal vía WhatsApp estando enfrente de mí. No sé si eso les pasa a ustedes, ¿no? O de repente ver a tu abuela diciendo, enséñame Facebook. ¿Por qué, abuela, quieres ver algo? No, es que me dicen que hay unos modelos riquísimos de Ucrania. Ok, abuela, muy bien. Entonces, vean la diversidad y lo que dice, la nueva tecnología entraron de lleno en nuestras vidas. O sea, todo es ahorita digital. Tú mandas a un alumno, y me ha tocado porque he dado clases de periodismo, y le dices, a ver, consíguete el periódico de hoy, de la sección tal y todo, y se quedan así, periódico. No, maestro, entramos al link de tal, y mire que vemos, y entonces ahí se empiezan a dar cuenta de que no era lo mismo lo que estaba impreso a lo que estaba digital, porque son grandes y que a detalle les dieran las noticias como estaban antes. Hoy tu papá, tú mismo, quieres la inmediatez y la rapidez, o sea, que en el primer párrafo se cumpla con todo lo que dice el periodismo: qué, cuándo, dónde, por qué y para qué. Ya si del primer párrafo algo me llama la atención, lo leeré, si no, pues a lo que sigue, ¿no? Entonces, seguimos. Oportunidades para el periodismo digital. Esto es importante. Responde a una clara función social. No hay que perder de vista de que siempre, desde que se formó, eso buscaba el periodismo: la función social, el comunicar, el darle voz a los que menos la tienen. En algún momento dado se escucha bonito de que darle visibilidad a los invisibles. Antes nos llevaba días, si nos vamos hacia atrás nos llevaba semanas o meses. Más recientemente es cuestión de minutos y ahora de segundos, ¿no? El saber, por ejemplo, que tembló en China y casi a los 5 minutos ya tenemos de qué magnitud, qué afectó y todo, por la inmediatez que precisamente están los medios digitales. El periodismo es una disciplina de comunidad colectiva que responde a una clara función social. Esto es importante porque finalmente nos comunicamos no solo para estar informados, sino para que la sociedad en su conjunto esté informada, tengan bien claro el panorama, y sobre todo cuando vienen elecciones políticas y que nos inciden en esa situación, conoce al candidato. Lo malo es que ya nos están acostumbrando que en las elecciones conocemos lo peor de cada candidato, ¿no? Que si se pasó un alcoholímetro, que si está borracho, o sea, ya no nos importa si es corrupto, si no cumple nada, era borracho. Y me encantó una frase de un candidato aquí que repitió 2 veces a la alcaldía cuando le dijeron: es que usted es un borracho. Sí, pero a mí los borrachos se me quita, a los de frente, los corruptos no. Y digo, mira, no voy a decir mi nombre de candidato porque se pueden ofender a algunos. En las sociedades modernas y democráticas se reconoce como derecho a la información, que se refiere al derecho natural y personal, que impacta directamente en la libertad y dignidad de las personas. Importante esto, ¿eh? Al final del día,
siempre no se debe de dejar de largo ver la cuestión de justicia social que buscan los periodistas. La verdad que hay periodistas que merecen el aplauso porque sin buscar la fama, que generalmente uno pensaría que por ser periodista tú necesitas fama, pues trata siempre de darle el carácter social a tus notas, ¿no? Y de repente te metes a comunidades que ni siquiera los partidos políticos quieren ir y te enteras que en pleno siglo XXI no tienen luz, los niños andan descalzos, no los vitaminan, menos los desparasitan. Entonces ves cosas que tú pensarías que solo hoy sí que solo en África verías ese tipo de situaciones, que no tengan ni agua, ¿no? Y eso muchas veces es loable que periodistas lo hagan, porque finalmente es cuando se ve obligado el político a voltear a ver a ese tipo de situaciones, ¿no? Seguimos. Bueno, según Ángel Benito, esto es importante. Hay un manual, porque créanlo, no somos de la vieja escuela, todavía tenemos los manuales, que nos dice algo importante, el periodista de origen español, y esto es importante porque casi siempre la mayoría de los libros de texto periodístico son de España. Y más recientemente, pues la edición actualizada de Carlos Marín, que es importante, a mí me encanta, tengo las 3 versiones, digo por mis años, ¿no? La primera, que era de la máquina de escribir Olivetti, la segunda, que era ya más actualizada, y esto que es lo último. Y aquí, imagínense la importancia del periodismo digital, que ya le dedican prácticamente un capítulo, cuando antes, hace 30 años, ni por asomo, ¿no? Entonces, es importante porque dice ahí, de origen español, la vida de comunidades de la más primitiva a la más desarrollada pide al hombre la necesidad de estar informado, de saber cosas, de preguntarlas y comunicarlas a los demás a diario. Desde siempre, al compás del desarrollo técnico y social, el periodismo ha venido siendo el instrumento específico para la ampliación y más perfecta consecución de esa ansia de comunicarse con natural al hombre. Y llegamos a lo que les insisto, desde que el hombre es homo sapiens, hombre pensante, pues siempre ha habido la necesidad de comunicarse, ¿no? Y a mí me encanta estar ahorita en esta facultad porque ustedes van más allá de la comunicación, o sea, ven las cuestiones del origen, las cuestiones de cómo se alimentaban y todo, y finalmente nos lleva también a cómo se comunicaban, ¿no? Saber, por ejemplo, si no había la radio y todo, cómo se comunicaban los mayas, por ejemplo, ¿no? Y ahí encuentras los famosos caracoles, encuentras cuestiones que muchas veces te parecían cuestiones de fantasía y que finalmente vienen siendo importantes para esa raza que nos legó muchas cosas como el cero, ¿no? A mí me congratula siempre escuchar cosas importantes que le descubren a los mayas, sobre todo ahora que la valeriana sale a relucir, pero también me acongoja el que la mayoría de los descubrimientos vengan siendo por extranjeros, que a veces te dan cátedras verdaderamente de la cultura maya, y tú que eres oriundo de esta zona, no tienes ni idea muchas veces de todo lo que entraña, ¿no? Seguimos. Y bueno, esto es importante. ¿Qué les dice esa imagen a simple vista? Nos ilustra el periodismo digital, pero ¿qué les dice? Es una parte diferente de la realidad. Exacto. Es una misma realidad, sí, pero cada quien la maneja a su antojo, la maneja a lo que ellos creen, porque al final del día tampoco hay que dejar de lejos y no olvidar que los medios periodísticos pues son empresas editoriales con determinados intereses, e incluso el periodista más serio, que se jacte de ser más objetivo, pues tampoco lo es, porque siempre tiene algo de subjetivo en su criterio. Y bueno, pues para ser objetivo en algún choque, por ejemplo, pues tendríamos que dejar la cámara y ver todo, cómo pasó el accidente y todo, y eso no se podría en un noticiero televisivo, porque el tiempo es oro en televisión. ¿Qué hace? Pues reseñas, y entonces desde que ya estás metiendo una reseña, desde que ya le estás acotando el asunto, pues ya le estás metiendo subjetividad a la cuestión del periodismo. Sin embargo, pues entre más trates de ser realista de lo que está pasando, pues eso es la objetividad que se busca en el periodismo, ¿no? Seguimos. Y bueno, característica del periodismo en el nuevo milenio. Es importante el trabajo en red, la translocalidad, el teramundo, las nuevas narrativas, la higiene digital, el consumo ingente de información y la práctica del deber. Y vamos al siguiente, que es las explicaciones. Esto, la transmedia, imagínense, estás viendo una manifestación del otro lado del mundo y dices, bueno, ¿y a mí qué me interesa?
O por ejemplo, lo que acaba de pasar en los Estados Unidos, ¿qué me interesa que Trump vuelva a ser el presidente y sea el número 47? Pues todo lo que implica las afectaciones económicas que vamos a tener, y que dirías, bueno, pues a mí en Mérida, ¿como para qué me va a afectar? Pues si tú te vas como periodista a una investigación y te enteras de que más del 70% del turismo en Yucatán es de origen estadounidense, pues ya lo empiezas a pensar, ¿no? O que la mayoría de lo que se da vía Progreso y que va a Miami, a otras cuestiones de la Florida y de Dallas y otros puertos y otras ciudades de Estados Unidos, pues ya empieza uno a tener la idea de qué te afecta. Seguimos. Importante, y aquí es lo que dice Alves, hay que seguir usando los principios básicos del periodismo. Aún tengan las herramientas más importantes, el teléfono 16 de la manzanita que es casi toma la foto adivinándote el pensamiento y demás, nunca se debe de perder esto que dice Alves. Hay que seguir usando los principios básicos del periodismo. Aquí los de comunicación, ¿cuáles son los principios básicos? Objetividad, honestidad, No, si le preguntamos al maestro Coba, ¿sabes qué nos va a decir? Que aprendan a redactar, que aprendan a preguntar, que aprendan los puntos básicos. Efectivamente, todo es un conglomerado de objetividad, honestidad y todo. Sin embargo, si no sabes cómo redactarla, no sé, pues puedes ser el periodista más honesto, pero pues no te va a dar, ¿no? Quiero ser objetivo, sí, bueno, aplícala. ¿Cómo? Pues con una buena redacción, con unas buenas cuestiones de términos, de qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, la cuestión básica de una nota informativa, que al final del día te va a llevar a ser un buen periodista en la era digital, al tenerse precisamente la oportunidad de nuevos equipos. Antes, hace 30 años en que empecé a reportear, pues nosotros teníamos que escribir a la máquina mecánica, buscar, porque empezaban todavía los fax, que muchas veces usted creo que ya ni los ubican, ¿no? Y a mandar tu información vía fax, o el telex, aquí el maestro Cobal, el telex, que tardabas 1 hora, pero te iba a llegar la imagen, ¿no? Entonces, hoy es la inmediatez, o sea, ya tienes prácticamente, tomas el video ahorita y lo estás enviando, o lo estás transmitiendo, o sea, es una inmediatez que te permite llegar a más gente de forma casi inmediata cuando está aconteciendo el hecho, pero que no hay que perder de vista los principios básicos del periodismo, para ser objetivos, para ser honestos, para ser veraces y para tener credibilidad, ¿no? Seguimos. Bueno, empezaremos por observar lo que les decía, las características, desafíos que tienen los medios digitales. ¿Qué desafíos creen ustedes que tenga el periodismo digital ahorita, desde su perspectiva? Desinformación, combatir la desinformación, correcto. La fake news, que venía a hacer aclarar todo lo que se dice, que además quiero decirle que hasta la iglesia incurre en fake news, el amarillismo, el sensacionalismo que le dicen, ¿no? El hecho de querer ganar la nota y matas a Paquita, la del barrio, en un accidente que ni siquiera la señora estaba enterada, ¿no? 2 veces, ¿no? Hay una diputada, bueno, una que fue muchas veces diputada en Campeche, que cada que quería ser que quería tener notoriedad, se mandaba a matar ella. Y es efectivamente eso, ¿no? O sea, nos da la inmediatez, sí, pero no hay que caer en el sensacionalismo, en el amarillismo, en el tergiversar, en el manipular la información, que muchas veces se da siguiendo ni siquiera cuestiones del periodismo, sino siguiendo cuestiones políticas, ¿no? De grupos de poder que al final del día intentan ahora, desde la era digital, seguir manipulando. Porque ustedes sabrán quién es el dueño de ahora de X, ¿no? Que no debería de ser presidente. O sea, ves cómo hay el manipuleo informativo aún desde las redes digitales, que muchas veces se venden como que aquí puedes decir lo que quieras. Y no es cierto, ¿eh? Tú en Facebook, de malamente, incluso hay documentales importantes en eso, de cómo influyen las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, en las cuestiones de mercadotecnia, sin meternos a cuestiones políticas, nos decía un amigo cuando fuimos a una
actualización en México, cuando hace 5 años nos dijeron que ya Facebook se encontraba moribundo y que TikTok iba a ser su heredero. Quiero decirles que con toda la honestidad yo ni sabía que era el TikTok cuando llegamos. Y nos dice, no, el TikTok ahorita es lo máximo. Pues yo no tengo ni idea ni de qué es. Y ya nos explicó, abrimos una cuenta como parte del taller y dicen, vean, suban, crean su cuenta y suban algo que ni siquiera tenga que ver con una cuestión periodística, que no tenga que ver con no, algo que se les ocurra, una babosada o algo. Y vean del otro lado, en el Facebook, manejen la misma babosada y vean el impacto de uno y otro. Y bueno, se me ocurrió abrir una cuenta y subí una así clase de periodismo, casi doctor. 1 o 2 me vieron y luego borraron su comentario, porque me da pena que me vean. Y pasé por una calle de México donde, creo que es La Madero, donde están caracterizados cuestiones de cine y demás, y veo al hombre manos de tijera caracterizado, pero impresionante, impresionante. Y me tomo un video de 12 segundos, que lo único que hace es quererme cortar el cuello, y yo le digo, no me mates. Y lo subo. Al día siguiente tenía 600,000 vistas. Y tenía yo 25,000 seguidores. ¿A qué nos lleva esto? A que las nuevas redes pues ya no le están apostando a la seriedad, ¿no? Pero también es lamentable que nuestros políticos y nuestras instituciones estén cayendo en eso, ¿no? Entonces ahí es donde debe de sopesar el asunto. ¿Qué tanto podemos utilizar las redes para influir y qué tanto para informar? Porque al final del día muchos de los youtubers pues dicen que informan, pero la verdad confunden el entretenimiento con la información. Una cosa es informar y otra entretener. Y también hay gente que de alguna manera le ha buscado el justo medio al asunto y se vuelve un periodista que informa pero también que divierte. Y hay un caso típico, estaba antes pero de manera divertida, ¿no? A mí me encanta cuando dice, es que la mañanera que nadie ve, como Noche Metsu, tú sí la ves, si no, no criticarías. Entonces es importante igual lo que dices, ¿no? Nadie ve, nadie la ve. ¿Y tú cómo sabes que nadie la ve? La estás viendo, entonces para saber cuántos seguidores la están checando, ¿no? Entonces es tu página, porque de repente pues te encuentras con que tu página ya ha sido clonada 10 veces, ¿no? Y tú dirías, bueno, pues no me afecta, ¿no? Obviamente que sí te afecta. Porque al final del día, cuando se empiezan a clonar las páginas, quiere decir que estás haciendo algo bien, ¿no? Y te quieren tergiversar tu información o demeritar para que finalmente la gente diga, no, es que no es una página seria, ¿no? Y hay tergiversaciones que llegan a ser tan perfectas que a veces dudas, dices, no, yo creo que sí la creí, no me acuerdo, ¿no? Entonces, es importante eso, tener eso de las cuestiones de herramientas. Seguimos muy rápido antes que se nos vaya la audiencia, o ya nos veo cansados. Esto que tiene que ver precisamente con la cuestión de que un mundo nos vigila y tener seguridad sobre esa situación. Que ahorita yo casi lo estoy dudando, porque desde el momento en que tú empiezas a dar datos, desde ese momento cuando dicen algo que se sube en internet, ahí se queda, ¿no? Y luego te puedes arrepentir de las fotos que subiste de la fiesta de la prima donde se te pasaron las copas y en ese momento dices, no importa. Y ya cuando vas a ser licenciado o estás haciendo la primera postulación para ser pues integrante de un despacho prestigioso, esa foto aparece, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se sube a la red, dicen por allá, no pasa nada. Yo, gracias a Dios, cuando hice mis locuras no vi internet ni redes sociales. Ustedes sí cuídense. Seguimos. Y bueno, importante esta situación, el periodismo y de investigación, al reinventarse. Entonces ya no te quedas en la nota común, en la nota que todos tienen, sino en buscar cosas que interesen. Hoy sí que meterse en las profundidades del chisme, dirán por allá, e indagar, sí, si estaba borracho ese político que venía, tengo que saber de qué fiesta, con quién venía, qué hacía. Ese es el periodismo de investigación que está haciendo CLIP ahorita. Por ejemplo, algo que está de moda, el Tren Maya con inversiones y demás. Pues de repente en Alemania ahorita se hizo importante un documental que hicieron de todos los destrozos que está viendo, haciendo y demás, y uno lo pone en duda. Entonces, pero cuando ves que ya hay una investigación seria, entonces dices, bueno, sí,
algo está pasando, entonces las mías se dieron de forma alterada. En fin, empiezas a cuestionar una realidad que a veces la autoridad te dice que no pasa nada, pero que la realidad es que el periodismo de investigación te está haciendo hincapié en que no está bien. Y un ejemplo clásico de periodismo de investigación reciente, la Casa Blanca. ¿Se recuerdan de la Casa Blanca? De la Gaviota y Peña Nieto. La Casa Gris, esa ni yo me acuerdo. Ese tipo de investigaciones que jalan, pero además que se vuelven una cuestión que a veces nos llevan incluso a cuestionar seriamente a los políticos, seriamente al sistema, y quieras o no, también a mejorar la cuestión de que, bueno, por lo menos el político pues ya sea más discreto en lo que hace, ¿no? Imagínate enterarte que la señora de Fox utilizaba toallas de 3,000 pesos, o sea, ¿qué es lo que yo gasto en mi despensa de una semana, no? Entonces, eso te lleva a indignar y lleva muchas veces a que la clase política sea criticada ácidamente. Está pasando ahorita en el Poder Judicial, ¿no? Enterarte que, por ejemplo, un ministro se lleva casi $1,000,000 en aguinaldo. Dices tú, en la casa ni siquiera juntamos entre todos los que trabajamos 20,000 pesos. Y eso ya está comprometido en deudas, ¿no? Entonces, eso indigna. Y para eso el periodismo de investigación es importante, porque además no es falsear la información, es documentarla y comprobar, oiga, sí es cierto, porque aquí está a tal fecha, y además no solo me lo comprobó fulano de tal que me declaró, sino que además tal fecha en el registro público de la propiedad de manera soterrada metieron tal documento que nosotros lo encontramos y se lo estamos comprobando. Y pues fue muy famoso lo de la Casa Blanca, porque en un intento de limpiarle la imagen al entonces presidente Peña Nieto, que dijeron, no, pues fue su esposa la que la hizo. Pues ni si con todas sus telenovelas le alcanzaba para el cimiento, que no falsee, ¿no? Seguimos. Ya casi. Herramientas para un periodismo móvil, periodismo digital, lo que decíamos hace rato, todo lo que antes teníamos, que si una computadora, que si una cámara, que si el tripié, que si esto, que todo, ahorita todo se resume a un teléfono, ¿no? Que te puede almacenar un video de tanto, que te puede un audio impresionante con una nitidez porque está unidireccional y demás. Y es importante porque al final del día te permite la inmediatez, mejorar la imagen, la nitidez, el audio y todo. Y sin embargo, que no hay que perder de vista la esencia básica del periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí te organizas mejor, elementos esenciales para fotografía y video, para audio, grabaciones y demás. Y al final del día, prohibido llevar la computadora, dicen, ¿no? Porque ¿para qué llevas una computadora si todo lo puedes hacer por el teléfono, ¿no? Y luego a veces te encuentras con que, oye, ¿dónde tenías esa información que dices que era privilegiada? La tenía yo en mi computadora y me la robaron. Es el clásico también, ¿no? El despiste. Y obviamente pues nos lleva siempre a mal pensar en algunas ocasiones, ¿no? Seguimos. Bueno, herramientas para periodistas móviles, ya aquí el compañero, veo, él es un ejemplo clásico del periodismo móvil, ¿no? Todo un estudio en pocas cosas y solo una persona la está manejando, ¿no? O sea, lo que antes hacían 4, 5, 6 gentes, o solo una persona, gracias a los avances tecnológicos, ¿no? Y narrativa transmedia, que era lo que le comentaba, importante, las multiplataformas, que es lo que le comentábamos, la historia se determina por varias plataformas, cada medio aporta algo nuevo, se complementan y potencian esto entre sí. Lo que le comentaba, el ejemplo clásico de Milenio, ¿no? De repente, Milenio Televisión da a conocer una muerte tal, ¿no? En el siguiente, el Milenio Diario ya amplió porque el periodismo te permite investigar para medios impresos y hizo una crónica sobre esa matanza y demás. En el Milenio Radio ya está Ciro Gómez Leiva opinando sobre esta situación, ya le estás dando, o sea, se complementan todos para que de alguna manera esa información trascienda y se haga más importante también que marque agenda, porque un periodismo que marca agenda, un medio que marca agenda, pues siempre se hace relevante, ¿no? Por ejemplo, Carmen Aristegui con sus investigaciones nos ha marcado agenda muchas veces, ¿no? El público, los espectadores dejan de ser palabras, implican, colaboran, interactúan, comparten en redes sociales y co-crean. Esto es importante. Los medios digitales nos permiten ser parte explícita e implícita de la nota. Si no te gustó lo que el periodista está plasmando, pues te permite que tú opines, ¿no? Oye, el periodista eres un chismoso porque esto no fue así. No es cierto, porque
mi candidato no iba tomado, solo acaba de hacer un brindis, era una copa, eres un mentiroso. A ver, compruébalo, sí, te voy a subir. Entonces, estás interactuando con tu público, te estás volviendo un co-creador porque le estás ampliando la información. Y contenidos, eventos en vivo, contenidos seriados, juegos, remezclas de público, es importante lo que les comentaba, ¿no? Hay que tener claro, o informas, o diviertes, o entretienes, o haces un juego de todo, y al final, como se decía en los programas de televisión, es que es una cuestión de variedad. Lo mismo vamos a tener una entrevista, que va a venir un artista a cantarnos, que va a venir uno a declamar, o sea, haces tanto en variedad, y vuelves a un medio más interesante, ¿no? Seguimos. Y bueno, lo que les comentaba, cross media, una historia, varios canales, multimedia, una historia, varias formas de portal, la transmedia, universo de historia, varias formas, varios canales. Y los co-creadores, lo que les decía, quienes participan más y procrean en elementos de la historia, los que te van interactuando y te dicen, no es cierto, esto no pasó así, yo tengo otra evidencia, es más, que te doy el video, estás provocando. Comunicadores quieren comunicarse con comunidades en un entorno social, Facebook, Twitter, libros, importante. Todos los medios dicen Twitter. ¿Y ahora cómo se llama? X. Pero pues como que todavía no nos cae la X, ¿no? Seguimos. Ya casi terminamos, chicos. Y esta es una flor que me encontré. Las fake news y la posverdad. No, papá, eso es una noticia falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa si es justo lo que yo pienso? O sea, si yo pienso que él está diciendo lo que yo pienso, entonces es verdad. A todas luces pasa, sobre todo cuando la persona es sectaria, ¿no? No, esto es así porque es así. Y no lo sacas aunque le estés diciendo y le estés comprobando, ¿no? Y no es así, no es así, no es así. O cosa diferente cuando te crees todo lo que lees. Que suele pasar igual. Es que lo leí en el Face y sí es cierto. Mara Lezama nunca está en Quintana Roo. Siempre se va, anda con Laida paseando. Ahí hablando de Laida, ya me van a correr. Ok, seguimos. Bueno, importante lo que dice Weber. La posverdad es una forma de construir información fuera de los paradigmas clásicos sobre producción de conocimientos sobre la realidad. Esto es importantísimo que se tenga. Siguiente. Es una cuestión imposible de resolver. Lo que comentaba de la forma esta, la verdad que hay tantas cosas por aprender de la comunicación en sí y de la era digital, que al final del día recuerdo que cuando yo fui estudiante en el Instituto Campechano, empezaban las computadoras a ser novedad. Las laptops, mis sueños. Yo la primera laptop se la vi a un político que la llevaba más para presumir que para hacer dinero. Y además ese político era muy rico, porque era muy cara el equipo. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a que en algunos momentos, muchas veces tienen los mejores equipos, pero no tienen las mejores ideas y menos los mejores contenidos, ¿no? Y no voy a decir nombres porque pueden haberse susceptibilidades, pero de repente te llegan presumiendo cámaras impresionantes, caras y demás, que casi les hace falta solito tomar fotos, y luego ves su contenido y es no una más media. Le dicen, en el multiverso le dicen de otra manera, ¿no? Y eso es importante, porque nos vuelve a llevar a eso. El contenido es básico, sí, pero también cumplir con los principios básicos del periodismo y la comunicación. Seguimos. Y bueno, ¿cómo identificar noticias falsas en Facebook? Digo, hay noticias falsas en todos lados, pero ¿por qué en Facebook? Porque generalmente el Facebook ya se volvió como que familiar el asunto, ¿no? Lo mismo lo ve el papá, la mamá y demás, y ahí es donde te encuentras muchas veces las noticias falsas ligadas a cuestiones de mercadotecnia, como lo que les comentaba yo, de que ya se curó la diabetes y te llevan a un vericueto y finalmente no hay nada de eso. O más allá de que, mira, quieres cumplir a la novia y ser potente en esto, si tómate esta pastilla, sigue el enlace y ahí te va llevando. Entonces, muchas veces es el gancho y muchas veces son las noticias falsas. ¿Qué hay que hacer? Ser escépticos con todos los titulares. El SIDA ya se curó. Hasta ahorita que zafamos, solo retrovirales para, como la diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa, ir frenando el deterioro. Ponga atención a las URLs, que es lo que te lleva. De repente, con un puntito de más, ya te está conduciendo a otro portal que no es el que tú ibas, ¿no?
Investigar la fuente, es importantísimo quién lo está declarando. Prestar atención al formato, muchas notas falsas tienen falta de ortografía y formatos raros. O sea, es el clásico, ¿no? Alguien que es profesional, pues lo que cuida es la ortografía y la presentación, ¿no? Considerar las fotos. Muchas veces te ponen una foto de hace 4 o 5 años, totalmente falsa, con una supuesta noticia reciente. O, por ejemplo, nos acaba de pasar muy reciente en Campeche, que nos decían que se había ahogado un jaguar en la laguna de términos, se ponían al jaguar y se armó el escándalo. ¿Y saben qué era? Era un peluche. Pero nadie se interesó en ver el peluche, todo el mundo a la lejanía, es un jaguar, es un jaguar, es un jaguar. Y ni los de Profepa dieron en el jaguar porque era un peluche. O sea, ese tipo de situaciones, cómo juegan con las cuestiones de foto, el Photoshop y demás, ¿no? Verificar las fechas es importante porque de repente te están diciendo, ocurrió tal deslave en tal lado, y resulta que es un deslave que ocurrió en Perú hace 10 años, ¿no? Pero te lo están vendiendo como si fuera en Chiapas, recientemente con el paso del huracán John, por ejemplo, ¿no? Revisar las fuentes del autor para ver que sean adecuadas, sin ningún remedio tiene que buscar otros reportes, es importante tratar de ver, cotejar el asunto. ¿Es una broma? Muchas veces es una broma, ¿eh? Nos han matado a muchos artistas, a muchos políticos, y resulta que es una broma, ¿no? Y algunas historias son falsas a propósito, lo que les comentaba, ¿no? Cuando la popularidad ya va menguando, pues a ver qué me invento, ¿no? Me estaba yo atragantando con un panucho en Yucatán, viral, se estaba muriendo el del Marte del Jaguar, o comerse un panucho yucateco. Entonces, ese tipo de situaciones hay que sopesarla porque muchas veces ese tipo de informaciones, sobre todo en cuestiones políticas, pues dan de qué pensar, ¿no? Seguimos. Adriana Amado, importante, si lo ven los transmisores de una verdad, esta no que se vea ahora, que quizás no tenga que ver con los criterios de verdad, sino con los criterios de verosimilitud, opiniones formadas en la gente no se quiere correr, se llama post-verdad. Importante esto que nos dice la señora Amado. Seguimos ya casi ya para terminar. El modelo informativo del siglo XXI es el de construir confianza, lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo generas esa confianza? Pues siendo un profesional, cuidando tu ortografía, tus fuentes, cumpliendo con las cuestiones básicas. Nos entrevistamos con la académica argentina Adriana Amado, quien trabaja en diversas universidades en temas referidos a la comunicación pública y periodismo. Y preside la Organización Infociudadana, una iniciativa cívica dedicada a mejorar la calidad de la comunicación pública y a fomentar la circulación de la información para los ciudadanos. Es importante esto, porque al final del día, muchas veces la información que hacemos uso en los medios, pues no está verificada ni siquiera por una fuente confiable, y muchas veces no buscan la verdad, sino al contrario, confundir, manipular. Sobre todo es muy dado este tipo de situaciones cuando hay campañas, cuando hay debates sobre cuestiones públicas como la reforma judicial, como otras cuestiones que nos impactan, y de repente tú encuentras a tu tía discutiendo, es que ese Obrador es un idiota, porque que pilla. Tía, ya le hice la reforma. No, pero que fulano me dijo que no. Tía, pero ya le hice la reforma. No. A ver, ¿sabes que el que está alentando la contrarreforma porque no quiere que se mueva es Claudio X González? Sí, el señor X González que nos está abriendo las fotos. Pues sí, sabes que cuando presidía organismos como el sector también ve afectados sus intereses, pues empieza a manipular y a crear otros escenarios que cuestionan muchas veces una cuestión de cambio, de reforma que es para bien, pero que termina siendo tan cuestionada que los políticos, por no meterse en cuestiones de polémica, pues alejadas, pues se frenan, ¿no? Porque pasaba mucho, por ejemplo, con la cuestión eléctrica. No quería ningún gobernador llevar electricidad a poblados alejados porque pues era muy costoso, políticamente poco redituable y no convenía. Y sin embargo, pues el mismo derecho tiene alguien que vive a 500 kilómetros en la selva maya que alguien que vive en Mérida, de tener luz, de gozar con los satisfactores. Pero pues como se cuestiona el asunto, no se lleva. Y de repente, pues un gobernador llega y decide, no, pues sí le voy a llevar luz, no importa que cueste lo que cueste, como si no estuviera yo poniendo iluminación a 3 fraccionamientos. Y entonces empieza la crítica, no, lo está haciendo porque se está robando de esto tantos millones, porque seguramente para llevarle a 3 gentes. Y entonces muchos políticos, para no verse sometidos a esa polémica, no lo hacen. Y entonces finalmente, ¿a quién fastidia? Pues a las 20, 30 familias a las que les ibas a llevar luz, que ciertamente era muy costoso por toda la infraestructura que demandaba, pero que por una crítica malsana de un periódico que no le convenía que se llevara luz a ese sector porque le conviene
que ese tipo de recursos, en lugar que se destinen a obra pública, mejor se manejen en publicidad oficiosa, pues empezó a criticar, ¿no? Y hay ejemplos de muchos de esos. Entonces, no ha cambiado, por supuesto, no ha cambiado, pero ahora en el cuestión de la era digital, pues hay más cuestiones para opinar y para decir, oiga, no, pues fíjese que esto lo está haciendo porque está pasando esto. Ah, no, pero aparece otro portal dice, no, es que está llevando realmente esa energía eléctrica, esa. Entonces, muchas veces cosas importantes que pudieran darse por una mala crítica, por una mala investigación o una investigación con dolo, pues nos lleva a ese tipo de cancelar ese tipo de satisfactores para la sociedad. Seguimos. Plataformas digitales como Facebook amplian el alcance de la información que producen los medios. Es importante, ¿eh? Los medios tradicionales, pues ya no, muchas veces ni se van a la web. Tú, como portal informativo, de millones de usuarios que tiene esa plataforma, que aun cuando ya le vaticinaban que TikTok iba a ganarlo, pues sigue tan imponente como cuando fue creada hace unas décadas, ¿no? Seguimos ya para terminar, chicos, que es la posverdad, ya lo vimos. Siguiente, esto, importante. ¿Se acuerdan cuando nos decían que la televisión llegó para dominarnos? ¿Y ahora qué nos está dominando? ¿Alguien vio La Casa de los Famosos? Todo el mundo estaba pegado a La Casa de los Famosos. Bueno, algunos dirán, no, yo no, la estaba viendo mi hermana, yo solo estaba escuchando, ¿no? Que si la Wendy, que si Mayito, que si esto, todo. Es la nueva cuestión que nos están trayendo los medios digitales, pero plasmado como estaba antes, ¿no? La televisión ahora es un mundo nos vigila desde los medios digitales, ¿no? Y el que no escapa, nadie, ¿eh? Toda la familia completa. Porque lo mismo hay información para jóvenes, información para señoras. Si no, chequen el Face y te encuentran 20,000 recetarios donde la mamá está pendiente. Mamá, deja de ver Facebook. No, estoy preparando la comida, estoy viendo el recetario de tal lado. Me van a correr, chicos. Ah. Bueno, seguimos. Hoy es martes del jaguar. Bueno, Jorge Canao y Adriana León resalta que uno principalmente las nuevas tecnologías que ayudan a los medios de distribución a ampliar su alcance. Lo que les comentaba, ¿no? O sea, yo como medio digital, Visión Sur, por ejemplo, me voy a potencializar. ¿Por qué? Porque voy a tener espacio en el Facebook, espacio en Instagram, espacio en X, y entonces mi información se va a estar potencializando, pero con mi sello. Pero estoy haciendo uso de esas streaming, de esas plataformas, que a su vez se benefician. Porque fíjense, en el portal informativo que llega a tener bastante alcance, ¿qué pasa cuando estás viendo una información? Te aparece la publicidad, ¿no? Entonces, la audiencia tuya para vender su publicidad. Entonces es un gana-gana, ¿no? Al final del día. La plataforma digital ha construido una nueva interacción entre la audiencia y la prensa, que es lo que les estaba yo comentando, ¿no? O sea, la nueva forma de hacer periodismo desde la plataforma. Siguiente. Y bueno, a esto se llevan las redacciones gigantescas que antes había en medios. Vean a qué se reduce ya. Prácticamente estos chicos están sosteniendo un multimedia y lo mismo están nutriendo información para una televisión digital, que para un radio digital, que para un portal digital, que para un seminario digital, y todo desde una mini oficina. Eso está haciendo el nuevo periodismo de hoy. Eso paradójicamente es un reto, porque ahora desde la comodidad de tu sala puedes tener tu medio informativo y estar pues influyendo de alguna manera en la opinión pública, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, con información veraz, cumpliendo los criterios del periodismo, siendo, como ustedes dijeron, veraz, oportuno, con agilidad, con creatividad, en fin, ¿no? Siguiente ya. Hemos acabado así y la verdad es que les agradezco, ya sé que ya estaban aburridos, pero me encanta preguntar a los alumnos, ¿no es cierto? Y les reitero la invitación, al martes del jaguar. Muchas gracias por la charla. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda, algo que quisieran aclarar, observar. ¿Nada? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno,
Entonces vamos simplemente ya a proceder al cierre y para ello me voy a permitir entregar la constancia por la plática. Bueno, pues la de la UADY, evento llevado a cabo en el auditorio principal Salvador Rodríguez Loza, a Mérida, Yucatán, 12 de noviembre del 2024. Muchas gracias, un aplauso nuevamente.